Bienvenidos de nuevo a la otra parte de Black Maria. Eh, Hace unos días estuvo circulando por el internet, concretamente por Facebook, un artículo sobre una entrevista en el diario La Jornada de Ciudad de México en relación al escritor Paul Auster y Wim Wenders, que a mi modo de ver pues no es tan representativo si nos detenemos en un momento muy específico del rol, ojo, el rol, no como director, sino como elemento vital del cine contemporáneo de ese momento. Estamos hablando de los años 80. ¿A dónde quiero llegar? Buscando entre mis papeles absurdos, ya empolvados y amarillos por las cucarachas del cine, encontré este artículo del gran crítico colombiano Luis Alberto Álvarez en la página 4C del diario El Colombiano el miércoles 9 de marzo de 1983. O sea, han pasado 93, 2003, han pasado 40 años, 40 años, 41 años, exactamente. Y tiene un título bastante simbólico. Dice, ¿tiene el cine todavía un futuro? Wim Wenders interroga a sus colegas. Y dice Luis Alberto, el año pasado el director alemán Wim Wenders realizó 2 diarios fílmicos para la televisión francesa. En el programa Letras desde Nueva York refleja sus experiencias como autor cinematográfico europeo en la industria americana del cine y describe la terminación de su película Hammett, que fue un fracaso total. Y ahí recojo este catálogo sobre Wim Wenders que se entregó en el Goethe Institut de Bogotá, con sello del Goethe Institut de Bogotá, cuyo origen es el Goethe Institut de Ciudad de México, porque todo está hecho por mexicanos y publicación de la Filmoteca de México. Y en relación a la cinta que habla Luis Alberto, me permito leer un poco. Dice, cuando despierto, cartas desde Nueva York. Marzo de 1982, hecho para Antena 2, Francia, dirigido por el señor Wim Wenders, y entrevista a Tony Richardson, director inglés del Free Cinema inglés, Louis Malle, director francés, un pedazo también norteamericano, y Francis Ford Coppola. Y dice el señor Wenders en el texto en concreto. Otra noche en otro aeropuerto, viniendo de otra ciudad. Él está fatigado y por primera vez en su vida está harto de viajar. Para él todas las ciudades se han convertido en un solo sitio y se acuerda de un libro que leyó cuando niño. Así podría comenzar otra historia o otro fin, mas no este fin que ya no tiene historia. ¿De qué hablamos entonces? Titubeó en hablar de sí mismo. Hago películas, bueno, quizás personales, pero nunca privadas. Y decía Wim Wenders, he hecho ya 10 largometrajes, 10 historias, la mayor parte en Alemania, comillas Europa, como se dice ahora aquí entre comillas es Estados Unidos, donde vivo ya hace 4 años y hace esta entrevista. Pero a la par de esta entrevista para, para algo que es determinante, o sea, no es casi circunstancial en el sentido que es un encargo. Entonces el problema es tomarlo como encargo o tomarlo como propuesta. ¿Y a dónde quiero llegar? Esta historia simple, como dice Wenders, y ejemplar con su respeto a los detalles con directores de esta talla, me dice que el cine también puede describirse así, dejando aparecer las cosas tal y como son. Puntos suspensivos. Ante la casa en que habito en Nueva York se ven las rocas del basalto sobre las que la ciudad se yergue. Caigo sobre una frase de Cézanne, ese gran pintor impresionista. Todo está en trance de desaparecer. Hace falta que se derrumbe si uno quiere ver todavía las cosas. Y ahí bien me surge una idea maravillosa. ¿Qué será lo que está desapareciendo? ¿El cine? Pero todavía no ha llegado el video. Luego vive. Somos fantasmas, como decía Jim Morrison, las brujas de las sombras.
Entonces se le ocurre hacer al año siguiente, después de esto que es en Nueva York en 1982, casi sobre el final del año, se puede decir de 1982, el cuarto 666, no importa cuándo. Es su segundo diario filmado de Benders, luego de que hizo una sobre Tokyo Ga, sobre un director japonés, y es también un documento cuyo tema fundamental es la posible muerte del cine, producido por la serie Cinema de Cinemas, dentro de los cuales Bender ha realizado una anterior en Nueva York, filmado en el año 1982 en el marco del Festival de Cannes en un cuarto de hotel. Varios realizadores de gran renombre y otros gozosos marginales discuten. Y allí viene la parte interesante de Luis Alberto. Publicó las entrevistas de esa película. Entonces dice, en otro diario, cuarto 666 de Benders, interroga a varios colegas y dice, las cosas están mal para el cine, hay que apresurarse, si quiere verlo todavía, todo se desaparecerá, como decía Cézanne. ¿A quién es de entrevista? Empecemos por Godard. Cuando se le pregunta, ¿tiene el cine todavía un futuro? Y dice Godard, que si el cine es un lenguaje que dejará de existir pronto, un arte que se está muriendo, es posible. Al fin y al cabo ha tenido su tiempo y no me parece algo tan malo. Algunas veces llegará el momento, yo también me moriré. Pero mi arte se muere por la misma razón al decir que esto me acuerda de alguna vez que leí a Henri Langlois, fundador de la Cinemateca Francesa, que había llegado la hora de liquidar su colección de películas y que todo su instituto se suspenderlo, y si no se moriría. Hay que saber separarse de algo. Eso solo puede ser bueno. Gracias a Dios. Nunca lo cumplió. Se dedicó a la televisión. Había dejado el grupo Sigaberto, había dejado Mayo del 68, había trabajado en Nueva York con Penenbach, haciendo cine directo. Dice, las películas son imágenes que surgen cuando no se ven, no son invisibles. Es más, si resumimos esto que está diciendo de 1982 Godard, lo va totalmente a construir, a edificar, a corroborar con historias del cine. O sea, Godard era una persona como una veleta, de acuerdo al viento movía la vela. Ahora, cojamos a Cemal Güneş, el gran director turco, el padre de todo el cine turco, que estuvo preso todo el tiempo, murió exilado en París de cáncer y siempre dirigía sus películas desde la cárcel. Y dice Cemal Güneş, una gran película que se llama Yol, Turquía. Hay dos aspectos del cine, la industria y el arte. No es posible separarlos. Para alcanzar las masas hay que entender lo que son y lo que quieren. La industria debe regirse por ello, pues las exigencias se transforman continuamente. La tarea del arte cinematográfico es seguir el desarrollo sociopolítico y la cambiante conciencia del público. El arte para el pueblo, la industria busca solo el provecho económico. Eso decía un turco. Ahora pasemos a Antonioni, el gran padre de Antonioni, del final del neorrealismo. Y dice Antonioni, ¿es cierto que el cine corre peligro de desaparecer? Cuando terminó trabajando con Wenders en Más allá de las nubes, que es una película, porque ya Antonioni en ese momento había sufrido un derrame cerebral y entonces codirigió con Wim Wenders. Y dice, es cierto, el cine corre peligro de desaparecer, pero hay que tener en cuenta los diversos aspectos del problema. Seguro que el influjo de la televisión es grande, especialmente en los jóvenes y los niños, y se cumplió. Estos hábitos visuales diversos de las distintas generaciones tienen un gran peso. Tenemos que adaptarnos a las formas representativas del mañana. Ya en Desierto Rojo dice, traté el tema de la adaptación adaptación a las nuevas tecnologías. El aire apestaba. También nuestro organismo se transformará. Dios sabe cómo terminará esto. Tal vez en el futuro será más despiadado de lo que podemos imaginar hoy. Pero si uno mira atentamente puede ver las cosas y presagiarlas. Se estaría refiriendo al video, terminó haciendo video. Ahora sigamos. Y tenemos a dos directores alemanes, Rainer Werner Fassbinder y Herzog. Dice Herzog, que siempre dijo cualquier barbaridad, a veces cierta y a veces no. No veo la situación tan dramática. Tengo la sensación de que no dependemos tanto de la televisión, de que la estética cinematográfica es algo muy propia, pues la televisión es únicamente una especie de pianola. Y es lo que él mejor toca, la pianola y la televisión haciendo documentales, paradójicamente.
No es posible desconectar el cine. Estas cosas no me causan mucho miedo. Hace poco hablaba conmigo un amigo en Nueva York de noche. Caminamos un largo trecho a pie y me decía que tenía un miedo tremendo. Ahora todo está siendo asumido por el video y la televisión, decía Werner Herzog en el 82. Ahora veamos qué dice el señor Rainer Werner Fassbinder. El problema de un cine es que se parece cada vez más a la televisión. No existe ya de suyo. Tal vez fue así en los años 74-77, pero hoy se ha formado en todas partes del mundo una cierta estética cinematográfica, una estética cinematográfica individual de los realizadores que es independiente de la televisión. Entonces, ¿hasta dónde surge un cine experimental, que fue el underground norteamericano, por ejemplo? Se hacen películas, cierto, hecho de un cierto cine se polariza en un cine de sensación, que es bombástico y grande y que se ve en todas partes, pero por otra parte el cine completamente individual o también completamente nacional, hecho por algunos, que es hoy mucho más importante que ese cine que ya no distingue la televisión. Se estaba adelantando a lo que era el gran cine independiente. Y viene una pregunta: ¿hasta dónde la televisión o el video o Netflix o Facebook pueden hacer directores de cine independiente cuando dependen de esas grandes producciones? Y para terminar, Steven Spielberg, que estuvo en contra de todas las producciones de video y de televisión y de Netflix, decía en el 82, un proyecto íntimo funciona fácilmente con los medios íntimos de la televisión. En todo caso, la televisión de cable es la oportunidad para un principiante. Si logra llegar allá, recibe inmediatamente dinero, gana antes que su película se transmita. Cuando comencé a hacer películas no me preocupaba si iba a resultar alguna ganancia para mí. Lo principal era que la gente viera mis películas. Si me hubieran dado la oportunidad de hacer una pieza de hora y media, la hubiera aprovechado inmediatamente, la hubiera usado como trampolín. Y Paul Morrissey, el gran actor de Andy Warhol, el gran director de las películas de Andy Warhol, dice: sí, es claro que nos acercamos al fin. No hay signos que permitan suponer otra cosa. Hace ya tiempo que la novela murió. Todo el mundo lo sabe. La poesía está en las últimas, hace 100 años. Ya no hay casi obras de teatro. De vez en cuando alguna y de vez en cuando una película. Pero eso es todo. Eso era parte de los directores que preguntaban sobre ese cuarto 66 que el señor Wim Wenders realizó en mayo del 82 en el marco del Festival de Cannes en un cuarto de hotel. Como decía, varios directores hablaron. Entre esos estaba Jean-Luc Godard, que ya lo citamos, Antonioni, que lo citamos, Werner Herzog, Paul Morrissey, Mike de León, cineasta filipino, de los viejos, que hasta apenas empezaba a figurar en el cine filipino, Roman Gulip, que también es polinesio, Paul Rocha, que es portugués, Noel Sismolo, Maroon Bagdak, Steven Spielberg, Naine Fassbinder y Jimal Gumei. Filmado en 16 milímetros, dura en versión fílmica 50 minutos y 21 minutos en edición televisiva. Uno se pregunta, el cine ha desaparecido, pero de duración, de metraje, de conocimiento, de tensión, de composición o de textura. La textura es una imagen, la forma es una necesidad y el sentido está en cómo se ve, para qué se ve y qué se ve. Gracias.